vamos a platicar un poco sobre la personalidad y te daremos ejemplos que pueden ayudarte a comprender este tema, al igual que a darte una idea de cómo caracterizamos a cada uno de estos trastornos. Sin más por el momento, vamos a empezar con el tema. La personalidad vamos a expresarla por un medio de estilo propio, de patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción, y todo esto podemos orientarlo hacia la conducta sin la necesidad de que otra persona tenga que advertirlo. El Manual Estadístico y de Diagnóstico de los Trastornos Mentales nos ha dividido en 3 grupos importantes a estos tipos de personalidad. Primero vamos a explicar en qué consiste el grupo A. Empezamos por el tipo esquizoide, que se caracterizan por la incapacidad de sentir placer, buscan hacer sus actividades en solitario, no tienen interés en el mundo, parecen personas frías y distantes, son indiferentes a halagos o críticas, tienen poco o nulo interés en experiencias sexuales. ¿Quién podría tenerlo? Alerta de spoilers. En el libro del extranjero de Albert Camus, la vida de Meursault, nuestro protagonista, transcurre sin que le perturbe la muerte de su madre o el amor de una joven, pero todo cambiará cuando comete un asesinato. Ahora vamos a hablar de la personalidad esquizotípica. Estos usualmente son considerados raros o excéntricos. Y hay ciertas características que nos van a ayudar a determinar si una persona posee este tipo de personalidad. El primer criterio o característica es que tienen una reducida capacidad para crear relaciones personales. Al inicio de la edad adulta comienzan a tener distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades en el comportamiento, y esto pues siempre se observa en diversos contextos. La tercera característica es que tienen ideas delirantes o mágicas. Las personas con esta personalidad pueden ser supersticiosas y se preocupan por fenómenos paranormales o llegan a sentir que tienen poderes que los otros no tienen, incluso que pueden llegar a leer el pensamiento de otras personas. La cuarta característica es que su lenguaje es extraño, ya que frecuentemente sus pensamientos o respuestas son indefinidas y en una conversación pueden llegar a dar respuestas o demasiado concretas o demasiado abstractas e introducen respuestas que no tienen que ver con la conversación que se está llevando en ese momento. El quinto criterio es que no poseen amigos íntimos. Esto se debe a que las personas a su alrededor los perciben como raros o excéntricos debido a sus comportamientos, formas de vestir y pensamientos poco comunes. Otro motivo es que el que posee personalidad esquizotípica pues no se siente cómodo ni muestra interés en relacionarse con otras personas en situaciones sociales, en especial si son desconocidos para él. Ellos prefieren encerrarse en ellos mismos e interactuar solamente si es necesario. Esto pues es porque se autoperciben como diferentes y sienten que no encajan con los demás. Entonces en estas situaciones sociales se sienten tensos en todo momento y nerviosos. El sexto y último criterio es que debido a esta falta de habilidades para crear relaciones interpersonales, pues llegan a presentar ideación paranoide y interactúan con otras personas de manera inapropiada, inflexible o contrasteñida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de personajes y películas en las que se puede ver representada este tipo de personalidad. El primer ejemplo es Luna Lovegood de la saga de películas y libros de Harry Potter. Nuestro segundo ejemplo es Willy Wonka de la película Charlie y la fábrica de chocolate. Nuestro último ejemplo es una persona real y es Salvador Dalí. Un ejemplo de película que pueden ver para entender un poquito mejor este tipo de personalidad es la película Big Fish o El Gran Pez en español del director Tim Burton, ya que el personaje principal, Ed Blom, representa bastante bien este tipo de personalidad. El siguiente es el paranoide. Sus características son la sospecha injustificada de engaño, incapaces de perdonar,
preocupados por conspiraciones sin fundamento, impresionables por poder y rango social, el desdén hacia personas que ellos consideran débiles, enfermos o inferiores, y son patológicamente celosos. ¿Quién lo podría tener? Bueno, tenemos de ejemplo al villano de Marvel, el Duende Verde, quien siempre busca un enemigo donde no lo hay, o al personaje de Antonio de la película Te doy mis ojos. Por ejemplo, en la escena donde Antonio interpreta los cuadros de Pilar, donde se muestra celoso, desconfía de ella y al sentirse ofendido descarga su ira. Pasamos al grupo B. El trastorno de personalidad antisocial presenta las siguientes características, como lo son la irritabilidad y la agresividad. Estos suelen ejercer violencia doméstica, además de tener conductas violentas sin precaución por la seguridad personal o ajena. Además, tienen una ausencia de culpa por sus acciones, por lo que suelen culpar a los demás. Tienen una falta de empatía, entonces no les importan los sentimientos de los demás. No suelen mantener relaciones personales. En muchos de los casos tienen conductas delictivas. ¿Quién tiene este trastorno? En este caso vamos a enfocarnos en personajes del cine. En el caso de Randall McMurphy, se ve su desprecio por las normas, la ausencia de remordimientos, comportamientos agresivos. También presentan mentiras y manipulación constante hacia los demás. Esto hace que se convierta en un personaje antisocial que comparte con los siguientes dos personajes, como es el Joker y Hannibal Lecter. Hablemos ahora sobre la personalidad limítrofe, también conocida como borderline. Al igual que todas las personalidades anteriores, esta personalidad también va a tener ciertas características o criterios que nos van a ayudar a identificar a una persona que la posee. La primera característica es que poseen un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. El segundo criterio es que le tienen mucho miedo al abandono. Es por eso que hacen esfuerzos frenéticos para evitar esto. Muestran una ira inapropiada cuando tienen que separarse de una persona, incluso por un tiempo muy corto, o cuando hay cambios en sus planes. Este temor a ser abandonados es porque no toleran estar solos y tienen una necesidad de siempre estar acompañados por otras personas. Tienen un sentimiento constante de vacío y también presentan dificultad para controlar su ira. El cuarto criterio es la alteración de la identidad. En esta, pues se presentan cambios bruscos de objetivos, valores, aspiraciones, opiniones en las cosas que les gustan, sus tipos de amistades. Pueden cambiar de papeles, pueden pasar de ser la víctima a ser el victimario. Las personas con esta personalidad tienden a ser muy impulsivos en muchos aspectos e incluso se ponen en riesgo. Pueden desde gastar dinero irresponsablemente, abusar de sustancias, a incluso involucrarse en prácticas sexuales que no son para nada seguras. La sexta característica es que presentan comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes y comportamientos de automutilación. La última característica de este tipo de personalidad es que presentan un patrón de relaciones inestables e intensas, ya que tienden a idealizar mucho a sus amantes desde las primeras veces que se conocen y pues les piden su total atención, que pasen mucho tiempo a su lado y que compartan detalles íntimos desde su vida desde el primer momento. Pero si ven que esto no se cumple, entonces pasan de idealizar a la persona a devaluarla. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de personajes y personas que poseen esta personalidad. Nuestro primer ejemplo es Anakin Skywalker de la saga de Star Wars. Él cumple con varios de los criterios antes mencionados, ya que tiene una clara impulsividad,
y un muy mal manejo de su ira, además de que mantiene relaciones interpersonales inestables y le tiene mucho terror al abandono. Y también tiene una percepción de sí mismo bastante confusa. Nuestro segundo ejemplo es Alex Forrest de la película Atracción Fatal. Ella también cumple con varios criterios, ya que se muestra impulsiva en sus acciones, idealiza al personaje de Dan Gallagher y hace todo lo posible porque éste no la abandone y le dé todo su amor. También llega incluso a la automutilación. Nuestro último ejemplo es Aileen Wuornos. Hablemos sobre la personalidad histriónica. Estas personas utilizan el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismas, tienen excesividad emotiva y buscan la atención en cualquier parte. No se sienten cómodas si no son el centro de atención y autodramatizan y exageran la expresión facial, con esto teniendo un comportamiento sexualmente seductor y provocador, y su expresión facial y emocional son superficiales y cambiantes. Por ejemplo, tenemos a Stanley Ipkiss, quien es un personaje que quiere llamar siempre la atención. Tiene comportamientos muy seductores y su expresión emocional va a ser muy superficial, por lo cual en cualquier momento puede estar cambiando y exagerando su expresión facial. Ahora del trastorno de la personalidad narcisista. Personas tienen un sentido de importancia, donde exageran logros y las capacidades para ser reconocidas, por lo cual tienen un comportamiento de patrón de grandiosidad, de necesidad de admiración y falta de empatía. Suelen ser pretenciosas y explotadoras y creen que son especiales y únicas, donde están preocupados por la mayor parte del tiempo por fantasías de éxito limitado, poder y brillantez. Un ejemplo puede ser Regina George, quien cree que es especial y única, así que solo puede relacionarse con personas de su mismo estatus, al igual que tiene muchas preocupaciones por poder ser la más popular y la más deseada. El trastorno de personalidad dependiente presenta las siguientes características. Estos le temen a ser abandonados, tienen dificultad para tomar sus propias decisiones, estos se sienten incapaces de cuidarse a sí mismos, regularmente buscan la aprobación de los demás, estos evitan los puestos de responsabilidad. Al estar solos les cuesta trabajo tener constancia en sus tareas. Estos fomentan que otras personas tengan responsabilidades importantes dentro de su vida. Aceptan las opiniones de los demás solo para no ser rechazados. Estos subordinan sus necesidades para poder cumplir las necesidades de quien dependen. Frecuentemente pueden soportar y tolerar agresiones con tal de no romper el vínculo con alguien. Entonces, ¿quién puede tener este tipo de trastorno? En este caso vamos a hablar de personajes, tanto de series como de dibujos animados. Vamos a empezar por Cassie. Cassie tiene un apego patológico en el que busca desesperadamente el contacto con alguien y en ocasiones su carácter es sumiso con tal de mantener dicha relación. Este tipo de características las comparte con Milhouse y Smithers. Personalidad evitativa. Esta personalidad se caracteriza por la inhibición social, tiene sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a la evaluación negativa. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal por el miedo al rechazo. Se ve a sí mismo inepto, poco interesante e inferior. Y le falta voluntad para intimidar debido a una sensación de vergüenza. ¿Y quién podría ser? Un ejemplo sería Shoko Komi. En la serie, esta personaje se muestra claramente difícil y temerosa al hablar con las demás personas. Se preocupa demasiado por ser juzgada por otros, llegando al punto de quedarse callada en frente de toda la clase. La trama principal radica en que su meta es hacer 100 amigos, y como ya vimos, las personas evitativas no desean estar solas, pero es el mismo temor lo que las aísla. La personalidad obsesiva. Esta personalidad se caracteriza por la preocupación por el orden, perfeccionismo, control mental e interpersonal. Se preocupa por detalles, normas, listas, orden, organización y horarios. Tiene una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad.
es rígido y obstinado, y aparte le falta voluntad para ceder el control. Un buen ejemplo sería Mr. Stevens. En su película se pueden dar ejemplos de esa incapacidad para manejar los efectos, la inflexibilidad, el perfeccionismo, el cuidado extremo del lenguaje y la proyección de la autoridad a los subordinados. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias por escuchar y por su atención.